Las líneas que siguen persisten y en el mejor de los casos profundizan en una temática que viene siendo habitual en esta columna. ¿Qué es lo auténticamente disputado en la Argentina crispada que estamos viviendo? Viviendo o tal vez solo consumiendo. ¿Es la tradicional puja por el ingreso mediante actores cada vez más enfrentados acerca de la administración de un modelo capitalista? ¿O se trata del choque entre intereses de sector que, vista la marcha y perspectivas generales de la economía, no tienen trascendencia más allá del sector mismo? Por tanto, la crispación ¿es producto de clases perjudicadas de manera económicamente global? ¿O lo es, mucho antes que eso, de la afectación que sufren en su capital simbólico? Basta repasar el campus de las informaciones transmitidas con agitación, enojadas, conmocionantes, de buen tiempo esta parte, para advertir que casi ninguna de ellas es cruzada por problemáticas o angustias sociales de índole económica. Casi ninguna. Como mayor salvedad podría citarse a la inflación, que es motivo de inquietud popular, pero no con el rango de prioritaria, excepto a su vez cuando el INDEC queda desguarnecido frente a unas cuentas que le saca la oposición mediática y que el organismo no sabe, no quiere o no puede desmentir con efectividad. Hay paritarias, no se registra conflictividad expansiva por el tema inflación, ni gremial, ni sectorial, ni general. Apenas si hubo la pobre manifestación en Plaza de Mayo de una porción del sindicalismo enfrentado al gobierno. Y sí se mantiene la vocinglería de Moyano, quien recoge cínicas adhesiones en medios de prensa que representan a parcelas incapaces no ya de votarlo, les causa repulsión el solo verlo. Y con cierto esfuerzo puede agregarse al cepo cambiario en los ítems de impresión negativa que tienen al bolsillo, a la economía, como eje cognitivo. Se juntan en ese aspecto las opciones de ahorro en un país que funciona operativa y culturalmente con un sistema bimonetario, la restricción de divisas para viajar al exterior e importar ciertos bienes, las arbitrariedades en su aplicación. En síntesis, una imprecisa pero significativa cantidad de gente observa en la medida alcances injustificables, ya fuere porque efectivamente se vio damnificada o porque los medios construyen la eterna táctica de que quienes no pueden ni invertir, ni viajar afuera, ni pensar en mucho más que sus acomodamientos cotidianos, tomen como propios los problemas de una minoría. Problemas, escúchese entrecomillado. Es un inconveniente de clase que no va en perjuicio de que los argentinos que viajan al extranjero gastan más plata que nunca, ni de que sus chances de inversión local permanecen atrayentes, a excepción de que el dólar ya no es la mejor o más accesible de las variantes especulativas. Muy bien. Apartadas estas facetas tempestuosas, el resto de la crispación comunicada no se liga en absoluto con escenarios de dramatismo económico. En Mar del Plata acaba de celebrarse el coloquio de IDEA. Como siempre, se colmó de grandes empresarios apreciados como un barómetro esencial de lo que piensan y actuarán los mercados. La mayoría de ellos dijo contemplar un panorama despejado,
optimista. Gracias, entre otros factores, a la mayor demanda brasileña, la campaña sojera inclusive y como consecuencia, holgura de dólares. El índice desagregado del relevamiento de expectativas de ejecutivos, efectuado en el Sheraton marplatense por la consultora D'Alessio Irol, revela que, para el próximo semestre, el 34% de los hombres de negocios estima estar entre mejor y mucho mejor. El 21% moderadamente mejor. El 39% igual. Y peor, solo el 6% restante. Casi el 60% de los empresarios estima que el personal de sus compañías no se modificará. Y cerca de la mitad prevé que sus ventas subirán entre discretamente y mucho. Como esto es radio, por las dudas reiteremos que no son cifras ni previsiones de la cámpora, sino de la crema empresarial reunida en Mar del Plata. Increíble o elemental, esta acostumbrada reunión anual del establishment no mereció espacio destacado de los grandes medios, salvo por el imán que significó la presencia de Lula, de quien encima tuvieron que engullirse los largos elogios que dispensó a Cristina y a los modelos de intervención estatal en la economía. Así que no es la economía. En orden cualquiera, son la RERRE, las denuncias de corrupción monopolizadas por la prensa ultraopositora, la Fragata Libertad, los modos de Guillermo Moreno, los informes televisivos desde territorios feudalescos que parecen haber descubierto de la noche a la mañana, la soberbia de la presidenta y los hoteles donde se aloja, el avasallamiento a la justicia, la presión sobre el periodismo independiente, los episodios de inseguridad en las grandes urbes, los planes de ayuda social y hasta el riesgo de parecerse a la versión dictatorial respecto del chavismo que algún colega transformó en papelón antológico en su reciente cobertura de las elecciones venezolanas. Es eso. Es todo eso. Son los símbolos construidos a partir de intereses de grupos de presión que terminan siendo asumidos por franjas capaces de atravesar a todas las capas de la sociedad, a las medias en especial, porque viven bajo la coacción autoinstituida que les representa la presencia de un otro invariablemente peligroso, aunque no sepan explicar en qué consiste ese peligro o cuáles serían sus causas. Es la pulsión vivencial de requerir superioridad asegurada contra la intimidación de un abajo o un arriba, a veces, que adquieren formas diversas y variables. Inmigrantes, gobiernos asistencialistas o inclusivos, jóvenes, consumo material afectado o amenazado, politización y movilizaciones callejeras, ascenso social de los más desprotegidos. Eso es el otro. Pierre Bourdieu explica esta tensión desde sus apuntes sobre el capital simbólico, precisamente. Propone el ejemplo del juego, en el que los participantes, una vez que interiorizaron sus reglas, actúan conforme a ellas sin reflexión ni cuestionamiento. Los jugadores se ponen al servicio del juego en sí, se automatizan. Y son las reglas del juego las que determinan el hábito, el cuerpo socializado, en lugar de recapacitarse sobre ellas. El propósito final de la sociología, según Bourdieu, sería deducir las reglas del juego a partir de observar a los jugadores. ¿Quiénes son los que están jugando?
cuál es el espacio en que lo hacen y, recién establecido todo ello, deducir de las acciones qué tipo de juego es el que practican. Por ahí vamos, con toda modestia, claro. ¿Quiénes son los jugadores políticos argentinos? Este es un primer desafío en términos de observación clásica porque, obviamente, no hay dudas de que uno de ellos es el gobierno, con sus más y sus menos, pero manteniendo la capacidad de ofensiva contra un equipo que no es la oposición dirigencial, ni el conjunto de los agentes de la economía, ni el sindicalismo, ni sectores de base, ni el campo intelectual y cultural, ni, por carácter transitivo, grandes mayorías populares articuladas en figura y programa alternativo algunos. No. El otro equipo es un combinado de emporios comunicacionales con un solo delantero, expresado por el daño a intereses corporativos, a sus intereses corporativos, que no son los del grueso social. Aquí aparece el segundo elemento de diagnóstico y el problema más intrincado, porque el espacio en que se desempeñan esos jugadores es, entonces y nada menos, el forcejeo por la construcción de sentido en el terreno mediático. Es decir, aquel que en las sociedades contemporáneas pueda resultar decisivo para volcar los proyectos políticos en tal o cual dirección, para terminar de volcarlos. En realidad, porque, a juicio del suscripto, los medios son capaces de operar sobre la realidad, pero no de conducirla, si es que carecen de una plataforma fuerte en la convicción de las mayorías. Problema número 3, aunque dentro del espacio de los jugadores. ¿Cuál es la base de sustentación social de la campaña de oración mediática contra el gobierno? Alta. No entre los sectores populares que fueron y son beneficiados por las políticas activas del kirchnerismo, ni entre franjas medias politizadas que aprecian sus rasgos progresistas, pero sí en las que provienen del fondo de los tiempos argentinos, con su mentalidad conservadora, asustadiza, frívola, disfrazada con esas urgencias republicanas que simplemente esconden el hipócrita temor de perder los privilegios. Ya demostraron su potencia considerable en la calle y volverán a hacerlo. Sin embargo, esos que se mueven a caballo del miedo o la indignación promovidos por los medios no son la totalidad de la clase. Entre quienes se anotan en la defensa del oficialismo y quienes pregonan un golpismo patéticamente abstracto, porque de qué otra manera podría definirse a esas máscaras del odio y del yoísmo, hay una capa de gente que uno imagina atribulada, confundida en medio de tanta prédica extrema, y que a juicio de quien habla, no entran en el tipo de juego que se practica. Gente a la que sería dable estimar como espectadora y expectante, tal vez, o seguramente, molesta e irritada frente a modos y disposiciones gubernamentales que no le gustan, pero también ante las manifestaciones energúmenas y la ausencia de toda idea de cambio que no consiste en un desastre ya comprobado. Bueno, esa gente, mientras el gobierno conserve su base popular, es para nuestro gusto uno de los núcleos más importantes de la cuestión. Dicho de otra forma, el juego es afinar la puntería para la disputa del capital simbólico en la clase media.